Dios les bendiga, hermanos. Soy el pastor Alex Conillé de la iglesia Oreb en Cancún. Y hoy empezamos una nueva serie de sermones, un nuevo libro, Eclesiastés. Pueden irlo buscando de una vez si quiere. Es el Antiguo Testamento. Está considerado entre los libros sapienciales, es decir, libros de sabiduría, de sapiencia, ¿no? De pensar, de sabiduría. Tiene que ver con unos escritos muy particulares. Y ya estudiamos también Job los miércoles y tiene que ver con ese estilo de enseñanza, de pedagogía. Eclesiastés, capítulo 1, mis hermanos. Eclesiastés, capítulo 1, terminando Proverbios, empieza el libro de Eclesiastés para que usted lo localice. Es Salmos, es Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés. Por si usted ya identifica Job, porque ya llevamos varios capítulos de Job, estamos en el capítulo 39, ya vimos el 39 y el miércoles vamos a ver el 40, ya no nos quedan 3 sermones de Job y empezamos un nuevo libro, pero hoy iniciamos Eclesiastés, capítulo 1, es Job, Salmos, Proverbios y Eclesiastés. Eclesiastés, capítulo 1. Déjeme introducirme así, además debo decirle algunas cosas de introducción, que no es mucho porque me parece que en el camino os iré explicando varias cosas, pero déjeme decir alguna introducción al respecto del libro, no al respecto a los mensajes, sino respecto al libro. Coelet es el título. En hebreo no se lee Eclesiastés, sino se lee Coelet y significa el que reúne gente. En realidad es una traducción del español, sería como maestro. Pero en el griego, cuando tradujeron la Biblia hebrea, la pasaron a la Septuaginta, así se llama la versión griega de la versión griega, porque la Biblia está escrita en hebreo, queda claro. La primera palabra, por ejemplo, Génesis, los orígenes, Bereshit es el hebreo, si no mal recuerdo, y significa la genealogía, los comienzos, los orígenes. Bueno, los hebreos le habían puesto Coelet, o alguien que juntaba una asamblea, regularmente un maestro o un predicador. Cuando lo cambiaron el nombre a la Biblia de hebreo a griego, se llama Septuaginta, la Biblia de los 70s, esa Biblia le puso Eclesiastés, que tiene que ver con eclesiastía, tiene que ver con ser predicador, la eclesia, la iglesia, los que se reúnen, los que salen a reunirse. Eclesiastés significa el predicador. Se trata de un tipo que no sabemos quién es, una persona que escuchó, un alumno, un discípulo que escuchó a su predicador. Se intuye o se cree que es los hijos de David. Hay 3 posibilidades, pero dentro de las 3 posibilidades, la que yo me quedo y la que la mayoría se queda, el consenso es Salomón, el más sabio de todos los hijos de David. Pudiera haber sido otro, o pudo haber sido también alguien, un maestro que se autonombró que era el hijo de David y no lo era. Como sea, el consenso es que Salomón parece que está predicando, y este autor, que no sabemos quién es, el autor es un discípulo de Salomón, y nos escribe, y por eso dice, el predicador dijo esto. De ahí, de este texto y otros pasajes, yo saco que usted apunte. Un buen discípulo apunta cosas, un buen discípulo pregunta cosas, un buen discípulo pues cuestiona, discute y adquiere conocimiento, no porque el predicador lo dijo, sino porque yo así lo aprendí ya. Así que el propósito es el siguiente: pedagógico, una enseñanza, el predicador, el maestro está enseñando algo, pero también tiene un propósito evangelístico. Quiere convencer a las personas de cómo es un mundo sin Dios. Y así le puse el título del sermón del día de hoy, Eclesiastés capítulo 1, y le puse así: el mundo sin Dios. Déjeme decirlo una vez más para que le corten cuando editen el video, es así: Eclesiastés capítulo 1, el mundo sin Dios. Déjeme introducirme de la siguiente manera. Usted vaya buscando el texto y ahorita lo vamos a leer. El texto que todo el libro habla de lo siguiente: ¿cómo podría ser un mundo sin Dios? Hace una división, hace una línea, marca una división entre el cielo y la tierra, lo que está debajo del sol. Cada rato lo va a decir el predicador, cada rato lo va a decir el maestro, el pedagogo, como usted le quiera decir, o Salomón. Él va a estar explicándonos que vivir debajo del sol sin Dios tiene consecuencias. Algunos han propuesto que el mundo sin Dios sería un infierno. Cuando nos alejamos de Dios, pues el mundo se vuelve un infierno. Otra rama de la teología no está de acuerdo con nosotros. Otra rama de la teología dice que el infierno es porque Dios está presente, su ira de Dios. Eso es el infierno. Independientemente de lo que opinemos nosotros, no nos vamos a poner a discutir ahorita eso, no es importante. Como sea, regresemos a la idea principal. ¿Cómo sería nuestra vida sin Dios? Pregúntese eso en voz alta. ¿Cómo sería mi vida sin Dios? Reflexione unos segundos, unos momentos de pensar, ¿cómo sería el mundo entero sin Dios? ¿Cómo sería la existencia sin tomar en cuenta a Dios?
el predicador le dice, ¿cómo sería vivir debajo del sol? Podemos imaginar mil cosas, ¿no es cierto? Dante Alighieri hizo un libro que él explica los 9 infiernos. ¿Se acuerdan de ese libro? Lo leímos en la secundaria o la preparatoria, no recuerdo. Y hay 9 círculos infernales y él escribe en su libro, Dante Alighieri, la Divina Comedia se llama. Él escribe esos 9 círculos del infierno y él es un panorama de cómo es el infierno. Y luego escribe unos círculos también del cielo. Podemos también pensar como Dante Alighieri, en la época del renacentismo, podemos pensar como él o podemos pensar como nosotros hoy en día. Pues, ¿qué piensan cuando habla de infierno? Pues puede pensar en fuego, azufre, tortura, diablos, trinches, lo que usted piense acerca del infierno. Pero no nos quedemos así, no nos quedemos en la estructura o las formas. Aterricemos un poco a la vida real. ¿Cómo sería mi vida sin Dios? ¿Cómo sería una vida, déjame decirlo así, una vida infernal, una vida en el infierno actualmente? Les invito a pensar en estas cosas, en el suicidio, en el aburrimiento, en la desesperación, en la ansiedad crónica, en el dolor que no para, o como dirá el predicador que ahorita leeremos, en la vanidad o el vacío. Ese es el tema del día de hoy, el mundo sin Dios. Vayamos al texto y aprendamos lo que Dios quiere decirnos en el día de hoy para nosotros. Dice así, palabras del predicador, hijo de David, rey de Jerusalén. Vanidad de vanidades. Vanidad es como una idea de niebla, de humo, eso es vanidad. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vacío, en realidad es vacío. Vanidad de vanidades, dijo el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo con que se afana debajo del sol? Es una pregunta retórica, ¿de qué nos sirve trabajar tanto? Si de cualquier manera vamos a morir. Generación va y generación viene, mas la tierra siempre permanece. Todo es lo mismo. Si usted se pone a pensar, todo es lo mismo, dice el predicador aquí. Sale el sol, se pone el sol, está aburrido el predicador, está harto de la vida y se apresura a volver al lugar donde se levanta. El viento tira hacia el sur y rodea al norte, va girando de continuo y sus giros vuelven al viento de nuevo. Y los ríos todos van al mar y el mar no se llena. El lugar de donde vienen los ríos, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más que el hombre puede expresar. Nunca se sacía el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que será. Y nada hay nuevo debajo del sol. ¿Hay algo de que se pueda decir, he aquí esto es nuevo? Ya fueron en los siglos que nos han precedido. No hay memoria de lo que precedió, ni tampoco de lo que sucederá habrá memoria en los que serán después. Yo, el predicador, fui rey sobre Israel en Jerusalén, y di mi corazón a inquirir y buscar con sabiduría sobre todo lo que hay debajo del cielo. Este penoso trabajo dio Dios a los hijos de los hombres para que se ocupen de él. Miré todas las obras que hacen debajo del sol, y aquí todo de ellos vanidad y aflicción de espíritu. Todo. Él dice todo. No hay nada nuevo, está derrotado, no hay nada nuevo, todo se repite, estoy aburrido. Yo fui rey, o sea, yo fui famoso, yo tuve éxito. Yo adquirí conocimiento y nada ha servido, al contrario, todo eso aflige mi espíritu. Y acaba diciendo versículo 18, porque en la mucha sabiduría hay mucha molestia, y quien añade ciencia, añade dolor. ¿De qué se trata este manifiesto del dolor o este manifiesto existencialista? ¿De qué sirve la vida vivir? Este es un sermón, es una clase, y como todo buen sermón necesitamos aguantar hasta el final, porque al final regularmente se devela o se muestra el propósito del sermón. Al final, si usted y yo vamos al final, el predicador va a acabar diciéndonos, todo 11 capítulos nos va a decir, nos va a insistir, de un mundo sin Dios. Todos los 11 capítulos, si usted lo lee, si no tiene cuidado, van a dar ganas de suicidarse, de matarse. Porque dice, ¿cuál es el sentido de la vida? Si nos ponemos a pensar, pues nacemos, crecemos, nos desarrollamos, nos casamos, y a quien bien le va, y si no nos morimos, trabajamos y se acabó. Y luego, ¿todo para qué? Como leí recientemente, el peón y el rey, todos regresan a la caja, todos van al mismo cajón. Porque, pues, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Para qué luchar? ¿Para qué vivir? Pero al final del discurso, al final del sermón, explica que con Dios es cuando adquiere sentido. Con Dios es que el mundo debajo del sol tiene sentido y tiene sabor y tiene gozo. Permítame introducirme en este primer sermón diciendo lo siguiente: el mundo sin Dios, y explicarle de las consecuencias. Primera idea, la vida sin Dios no tiene sentido, dice el predicador. ¿Para qué esforzarse?
El predicador dice, no, todo es nada. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, todo. La vanidad se desvanece, el humo parece que está, pero se desvanece. No lo podemos tener. Es algo místico, es algo que está, pero no está. Es como una niebla, se nos escurre de las manos. Así es la vida, ¿no es verdad? La vida se va de pronto. Volteamos y ya pasaron 20 años. ¿A qué hora pasaron 20 años? ¿A qué horas pasaron 10? Ustedes, cuando son jóvenes, pues piensan que la vida pasa lento. Pero ya a cierta edad la vida se va así, se siente así. Queremos que le pongan freno de mano, queremos que vaya más despacio. Y él se pone a pensar, se pone a reflexionar y dice, la vida sin Dios no vale nada. Qué tormento, no tiene sentido. Todo permanece, pero nosotros no permanecemos. Es un vaivén que no tiene sentido. El mar viene, se llena, y los ríos, el agua, y luego la gente nace, y luego ahí empieza a quejarse amargamente. El existencialismo, que surge alrededor del siglo XIX, mediados, pero el existencialismo, según yo, surge por el año 1800, por el siglo XIX. En las guerras mundiales es cuando nace eso, en la primera y la segunda, que el hombre empieza a preguntarse, ¿y de qué vale la pena? Gente como Jean-Paul Sartre, como se diga, Albert Camus, o Camus, no sé cómo se pronuncia. El existencialismo que surge hace mucho, hace unos cuantos siglos, aquí poquito. Salomón se adelanta y nos explica el problema más importante de la vida, el problema más importante a resolver. Los existencialistas se preguntan en voz alta, ¿por qué no me suicido? ¿Por qué seguir con la vida? Ese es el existencialismo, a grandes rasgos. Sartre dice en su libro, El ser y la nada, el hombre es una pasión inútil. Claro lo dice porque es ateo y no conoce a Dios. Jesús dijo así, ¿de qué sirve el hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Ante la pregunta, ¿para qué esforzarse? Usted y yo podríamos responderle al predicador, por Dios. ¿Vale la pena esforzarse por Dios? Si vivimos en un mundo que se esfuma, ¿por qué? Si vivimos en un mundo que se esfuma, yo no comprendo, no entendemos muy bien por qué nos dedicamos tanto a ese mundo que se esfuma. ¿Por qué nos esforzamos tanto a eso cuando no nos dedicamos a lo eterno? Dice Jesús, ¿por qué? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve que te ganes todo el mundo? ¿De qué sirve que tengas 1 millón de amigos, Roberto Carlos? ¿De qué sirve que seas feliz? ¿De qué sirve que tengas mucho dinero? ¿De qué sirve que tengas un montón de familia? ¿De qué sirve la vida? ¿De qué sirve que seas rey? ¿De qué sirve que seas exitoso? Si tu alma se ha perdido. Vivimos en un mundo que se esfuma y dedicamos nuestra vida a ello. ¿Qué está sucediendo? ¿Por qué hacemos eso? Todo se va a acabar. Y cuando se termina, se nos acaba la vida. Ya sean hijos, ya sea familia, ya sea esposa, esposo, ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea lo que sea. Nos enfocamos en la vanidad, en esa neblina que se ve, en ese humo espeso que se alcanza a ver. Nos enamoramos tanto y dedicamos la vida para conservarlo, cuando en realidad un día se esfumará. Vivamos, mi propuesta es enfocados en la eternidad. Si tenemos a Dios en nuestra vida, deberíamos de luchar. Estamos en deuda con el mundo. Nos rendimos, muy falta los cristianos. ¿Por qué abandonamos? ¿Por qué claudicamos tan pronto? ¿Por qué nos cambiamos de iglesia tan pronto? ¿Por qué nos comprometemos? ¿Por qué no luchamos? ¿Por qué no nos volvemos gladiadores? Porque la vida sin Dios sí es cierto, no tiene sentido, pero con Dios tiene todo el sentido del mundo. Si Gladiador luchó y nos enseña en la película que todo lo que vivamos aquí tiene un eco en la eternidad, deberíamos pararnos nosotros y cambiar esta escena. Soy Alejandro Cunillé, pastor de los ejércitos de Dios. Y usted póngale su nombre. Hijo de Dios, hijo del Rey, general de sus legiones, con una misión de ir a predicar al mundo su evangelio, y alcanzaré mi meta en esta vida o en la próxima. La vida sin Dios sí no tiene sentido, pero nosotros sí tenemos a Dios. ¿Por qué bajar la espada? ¿Por qué no seguir luchando? Seamos gladiadores, luchemos, la vida tiene todo el sentido en Cristo, veamos por Él. Cualquier otra cosa se desvanece, sí es cierto, me parece que es el punto. Un montón de personas, un montón de cristianos hemos caído en el error de creer en las vanidades, de idealizar las cosas. Y no nos hemos concentrado en lo que importa, que es Cristo Jesús. Luchemos, agarremos las armas que Dios nos ha dado y esforcémonos, seamos gladiadores.
La vida sin Dios no tiene sentido, dice el predicador, pero con Dios tiene todo el sentido del mundo, así que luchemos. Segunda idea, la vida sin Dios no tiene solución. Dice el texto ahí, en varias cosas lo dice. Vivir sin esperanza es lo peor, dice. ¿Para qué sirve? Ya, ¿para qué sirve? Es una realidad. Millones de personas, cristianas y no cristianas, viven sin esperanza. No esperan ya un futuro mejor. Se han conformado con lo que viven, con su existencia. ¿A dónde se fueron nuestros sueños, mis hermanos? ¿A dónde se fueron? ¿Por qué? ¿Quién nos engañó? ¿Quién nos dijo que no se podía? ¿Por qué ya no oramos con tanto anhelo de eso que tanto pedíamos al Señor? ¿Qué nos sucede? ¿Somos cristianos sin esperanza? Entendemos que la vida sin Dios no tiene solución, pero nosotros tenemos a Dios. ¡Qué horrible! Pero nos conformamos con una vida mediocre. Decimos, así son las cosas, así es, así son todos los hombres, dicen ellas. Y los hombres responden, así son todas las mujeres, y nos conformamos y nos volvemos mediocres. Es que así me tocó aquí, ni modo. Deberíamos de luchar, vivir y seguir, como dijimos en el punto anterior, pero haciéndolo entendiendo que hay esperanza. Dios sigue haciendo milagros. Miren, hay una historia en el Evangelio de Marcos, capítulo 2, que me encanta muchísimo. Es la historia de los amigos. Yo le llamaría la historia de los amigos, o la historia de una fe inquebrantable, o una historia de amor extravagante. Pero es la historia de un paralítico. Jesús llegó a la casa, probablemente a la casa de Pedro, y está dando un speech, está dando un sermón. Es un maestro, es un rabino, y está explicando a todos las cosas del Evangelio. Se había hecho fama de Jesús, que sanaba enfermos. Estos amigos se enteran de la fama del maestro y dicen, va a venir Jesucristo, Jesús de Nazaret va a venir. Van con su amigo, que probablemente ya está derrotado, ya no quiere, no sabemos, no tenemos eso en la Biblia, pero podemos suponer, porque la mayoría de los seres humanos nos derrotamos ante la enfermedad, ante la crisis, ante varias cosas que todos los días nos atañen. Las decepciones, el dolor, las vanidades de que nos queremos agarrar y se deshacen en nuestras manos. Todo eso se vuelve complicado y entendemos que ya queremos tirar la toalla, ya vivimos por vivir como zombies, vivimos por cumplir, vivimos por hacerlo, vivimos porque hay que cumplir con la responsabilidad, vivimos porque hay que hacerlo y punto, porque no me quiero matar. Y los amigos van con permítanme hacer este uso de imaginación, van los amigos a convencerlo y decirle, vamos con Jesús. Y me lo imagino como nada. ¿Qué le diría a usted a un paralítico el día de hoy? ¿Haría lo mismo? Vamos con Jesús, con Él hay esperanza. Hemos escuchado que hay un rabino que hace milagros por toda Jerusalén. Está en Galilea. Y ahí van. Lo cargan entre los cuatro en una camilla. Van caminando, llenos de esperanza. Me imagino la escena, llenos de emoción. Vas a ver que vas a estudiar bien, amigo. ¿Se le imagina? Se imagina al otro diciéndole, no te preocupes, vas a ver que este maestro hace el milagro. Y si no, dice a otro, por lo menos lo intentamos, ¿no? Él calla, guardando cada de sus palabras en su corazón. Llegan al lugar, pero el lugar estaba rotado. Pues ¿qué regalan? Dice uno de ellos. ¿Y ahora qué hacemos? Uno sugiere, hicimos lo que se pudo, ni modo, hay que regresarnos. Otro dice, volteando ve a los ojos al paralítico, perdónanos, no sabíamos que iba a haber tanta gente, hubiéramos venido más temprano, si quieres mañana lo intentamos. Pero uno de ellos dice, oigan, ¿podemos entrar por el techo? Vale la pena hacerlo por nuestro amigo. Caras de sorprendidos todos y dicen, ¿qué? ¿Y si nos regañan? ¿Y cómo vamos a pasar en medio de la multitud? ¿Y si nos dicen? Ahorita vemos cómo le hacemos, pero lo lograremos. Y se ponen de acuerdo los cuatro. El paralítico para ese momento seguramente no quería, no, ya, vamos, regresémonos. Pero no hacen caso y siguen adelante en su misión imposible. Le dicen de broma a su amigo, no te vayas a mover, ¿eh? Y pues está paralítico, ni modo que se mueva, no te vayas a mover, ahorita venimos. Y van y empiezan a hacer un hoyo ahí. Era fácil porque no era así de cemento, no están, no están haciendo así, ni están con picos. Era un poco más sencillo de lo ahora. Pero tienen que hacer un hoyo, tienen que esforzarse, tienen que hacer el ridículo, pasar entre las gentes y tienen que escalar y tienen que abrir. ¡Listo!, le grita al otro. Para ese momento, el ruido, lo que está sucediendo, Pedro gritándole, ¡hey!, ¿qué hacen ahí arriba? Jesús guardando silencio y viendo toda la escena. Y ellos diciéndole, ya está listo, traigan unas cuerdas. Y van subiendo a su amigo paralítico.
Ya hago una pausa en la historia, se la sabe usted, pero de cualquier manera una pausa en la historia. Hasta este punto, yo sí acepto que ya me hubiera rendido. Hasta este punto, soy cristiano, soy pastor, pero yo sí acepto que ya me hubiera rendido. Pero la historia continúa y ellos no se rindieron. Bajan, lo logran, llegan a Jesús. Y adivine qué hace Jesús. Lo sana. Pero más importante de sanarlo, le dice, tus pecados son perdonados. Le quita el dolor de su corazón, le da sentido a su vida y le da solución, porque el mayor problema del mundo es el pecado. Con Dios hay esperanza. Hay que seguir con fuerza, pero con Dios tenemos esperanza. Sí se puede, hermana. Aún puede conseguir marido. Aún su familia puede ser esa de cuentas de hadas. Existe eso. Pero hay que luchar, dijimos. Porque con Dios tiene sentido. Pero Dios también tiene solución. Sin Dios, si no lo va a lograr. Pero si Dios está en su familia, sí se puede. Dios aún puede reparar a su esposo alcohólico o golpeador. Dios puede hacer que su hijo y su hija regresen al redil. Dios puede hacer lo que sea. Dios sigue abriendo mares. Dios sigue sanando. Dios sigue haciendo milagros. Lo que necesitamos es tener esperanza. ¿En qué momento la iglesia cristiana perdió la esperanza? El predicador dice eso. El mundo debajo del sol, sin Dios, no tiene esperanza. Si nos morimos, estamos fatalistas. La pregunta importante, dicen los existencialistas, ¿a qué hora me suicido? ¿Por qué de vivir? ¿Cuál es el motivo? Sin Cristo no hay esperanza, pero con Cristo hay toda la esperanza del mundo. Seamos cristianos que le otorgan a un mundo la esperanza. ¿Qué es esto? ¿Qué es el cristianismo? Esperanza. El mundo sin Dios es un mundo sin sentido, no vale la pena vivir. Con Dios cobra todo el sentido, por eso vale la pena luchar, esforzarse, morir, dar la vida. El mundo sin Dios es un mundo sin solución, no hay esperanza. Pero el mundo con Dios hay esperanza. Sigamos, mis hermanos, con esperanza. Los imposibles se pueden convertir en posibles. Y por último, la vida sin Dios es dolorosa. El pasaje no habla, al final del pasaje habla del sufrimiento, habla de la aflicción del espíritu. Otros textos, es aquí donde defiende un poco la Reina 60. La Reina 60 cuida un poco la poesía, porque es un texto escrito así como con poesía, con sabiduría. No es con retórica, no es solamente una narración como tal. La Reina Valera sí recupera la idea poética de aflicción de espíritu. Los demás le traducen diferente. El pasaje acaba diciendo que para qué leer, para qué estudiar, para qué aprender, que no sirve de nada y que es doloroso. Pero no habla de no eso, no habla de no aprender, de no ser sabio, de no leer, de no adquirir conocimiento. No habla de eso. Habla de hacer cualquier cosa sin Dios. Y está usando como ejemplo eso. Y nos habla que el resultado de eso es dolor, aflicción del espíritu. Y lo entendemos nosotros perfectamente. Entre más crecemos, entre más entendemos, entre más conocimiento hay, sufrimos, les explico. Sabemos que hay la felicidad, pero al no tenerla, nos duele. Esos matrimonios que lo logran, ¿cómo le hago yo? ¿Por qué no lo puedo hacer? Y duele bastante. Sabemos que el amor es real, pero al no experimentarlo, al no sentirlo, duele bastante. Sabemos que Dios ofrece una vida plena, pero al no tenerla, al no vivirla, duele horrores. Sabemos que es necesaria una iglesia, pero cuando estamos en la iglesia y no disfrutamos y vamos de iglesia en iglesia y renunciamos, no, nos duele bastante. Sabemos tanto, podríamos resumir, y vivimos tan poco. Eso genera dolor, frustración, desesperación, incertidumbre, etcétera, etcétera, etcétera. Ya hemos dicho que debemos luchar por Dios, con Dios y tener esperanza. Si hacemos eso, esas dos cosas, la vida adquiere otro color, por así decirlo. La vida hasta sabe diferente. Y yo no digo que no duela, claro que duele, pero el dolor es diferente. Tan diferente como el dolor de una inyección que sabe que nos va a curar. Duele como el dolor de una inyección, el dolor de una curación, duele que nos curen, pero es mejor que nos quiten el brazo. O el dolor de un parto. La vida sin Dios, dice el predicador, aflige el espíritu. Lo contrario sería que la vida con Dios anima el espíritu. La vida sin Dios es un infierno. ¿Se acuerdan del hijo pródigo? Que en realidad deberíamos llamar la parábola del padre amoroso. El pastor Gilberto así le llama. Yo también creo que así debería llamársele. Un libro, un autor, si usted quiere que recomiende. Tim Keller, creo que se llama El Padre Pródigo, algo así se llama el libro, el título del libro. Muy recomendable, no es bautista, pero muy recomendable el libro.
El hijo pródigo, cuando se aleja del Padre, que representa a Dios, por cierto, vive un infierno. De hecho, dice la Escritura, vuelto en sí. Sabemos tanto, pero vivimos tan poco. La vida sin Dios es dolorosa, muy dolorosa. No se compara el dolor que tenemos los cristianos con el dolor, además es bien diferente. Jesús un día desafió a sus discípulos porque se empezaron a ir, se van y más adelante voltea a ver a sus discípulos y le dice, ¿quieren irse también ustedes? Y Pedro contesta, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. La vida sin Dios es tipificada en Sansón humillado. Ya les he explicado, no es el cabello, era Dios. Y cuando se alejó a Dios, porque el texto dice, y podríamos hacer una interpretación alegórica del texto, porque dice que Sansón empezó a descender y toda su vida fue hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, haciendo cosas que no debería hacer. Y cuando por fin llegó hasta el infierno mismo, era cuando Dios, el Espíritu, dice el texto, se alejó de él y sufrió. Era humillado, era condenado, era tratado como un animal. La vida sin Dios es dolorosa, pero la vida con Dios es lo más extraordinario que nos puede pasar. Cuando uno encuentra a Dios, la vida sabe diferente. Cuando uno encuentra a Dios, adquiere otro color diferente. Y sí duele, yo no digo que no, pero duele diferente también. El desafío, mis hermanos, es que en tu mundo sí hay un Dios. Ya sé que estoy hablando con cristianos, pero este libro también tiene un propósito, Eclesiastés, para con los cristianos. Creo yo que pedagógico, pero también creo que evangelístico. Pero ahorita, si estamos hablando con cristianos, pues creo que tiene todo el sentido del mundo. Si es cristiano o no es cristiano. Que en tu mundo sí haya Dios. Ahorita explico eso. Pero habría que preguntarse en voz alta, ¿bajo qué vives? ¿Bajo qué sol vives? ¿Bajo qué cobertura vives? ¿Cuál es tu motivación? Permítame preguntarlo de esa manera. El predicador quiere que nos demos cuenta de algo, quiere que reflexionemos. No quiere que nos volvamos pesimistas, no quiere que nos pongamos deprimidos, porque nos empieza a hacer varias preguntas para decir, no, pues si no vale la pena la vida. Pero lo que quiere hacernos es reflexionar y tratarnos de no llenar de pesimismo, sino tratar de llegar a una reflexión. Y la pregunta es esta, mis hermanos, ¿de verdad vivo para Dios? Nos llenamos la boca, ustedes y yo, de decir, para Cristo todo, amén, gloria a Dios, por Cristo mi Señor. Pero en el día a día, ¿de verdad vivimos para Dios? Un problema con la esposa y el esposo, y se me acaba mi propósito de vivir. Eso me hace pensar, ¿de verdad vivíamos para Dios? Insisto, yo no digo que no duela, claro que duele. Pero yo he visto gente extraordinaria cristiana, una hermana que su esposo acaba de fallecer, gente, cristianos que han fallecido últimamente por COVID y otras razones, y los veo firmes, fuertes. Yo digo, me preocupa siempre, se van a alejar de la iglesia, va a pasar algo, y no, siguen fuertes y firmes. ¿De verdad vivo para Dios? Que tu mundo sea un Dios, ese es el desafío. Pero deberíamos preguntarnos, aún siendo cristianos, ¿de verdad mi mundo, mi vida, lo que me motiva, es Dios? Un problema en el trabajo y se acaba el mundo. No es posible, y se hacen berrinches algunos varones y algunas mujeres porque no tienen dinero, no tienen trabajo. E insisto, yo sí entiendo que yo también no he tenido trabajo muchas veces. ¿De verdad vivo para Dios? Una decepción amorosa, eclesiástica, pastoral, una decepción de cualquier tipo e índole. Se me acabó mi mundo, una enfermedad detectada, pero estoy dando mi vida por Dios. Lo estoy demostrando todos los días. ¿Trabajo lo suficiente? ¿Mi vida es de bendición, de verdadera bendición para todos los demás? ¿Estoy predicando un evangelio light en donde las personas lo único que quieren es estirar la manita y que les sirvamos? ¿En donde el pastor haga todo y yo lo único que tengo que hacer es estar acostado? ¿O estoy predicando un evangelio donde todos estamos impulsados por la gracia y el amor de Dios? ¿De verdad? ¿Nos esforzamos, estudiamos, vivimos para Dios? El predicador quiere que nos preguntemos. Cuando digo predicador me refiero no a este predicador, sino al de Eclesiastés. Que tu mundo sea un Dios, que se note, debe de notarse. Ya lo sé, pastor, no se trata de saber, porque la sabiduría sin Dios trae dolor. Se trata de hacerlo tu propósito, se trata de luchar como gladiador. Dijo Jesús que de los violentos es el reino de los cielos. De los gladiadores, podríamos decir, es el reino de los cielos, porque se trata de luchar, de pelear, y nuestras armas son las enseñanzas de Cristo. Se trata de vivir una vida llena de esperanza. Así se puede, mis hermanos. Yo sigo orando por todos ustedes. Todas las cosas que ustedes me dicen, oro.
Por aquellos que no pueden tener hijos, oro. Por aquellos que su matrimonio está mal, yo oro. Por aquellos que su familia, su vida espiritual, su mamá, su papá, sus hijos, etcétera, 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 el trabajo, yo oro. Porque con Cristo se puede caminar sobre las aguas. Sigue haciendo milagros, mi Señor. Vivamos con Cristo. Vivamos por Él y para Él. Cristo es el punto. Cristo es el motor de nuestro corazón, de nuestra vida. Vivamos para Cristo. Y Él nos dará la vida eterna, sin duda alguna. Entreguémosle la vida entera. Porque todo lo demás se va a esfumar. Vanidad de vanidades. Todo es vanidad.